algunas cuestiones importantes a recalcarles. Primero, el sistema que vamos a estudiar hoy es, a mi parecer, y Josué también piensa lo mismo, es el que mayor complejidad tiene de todos los que van a estudiar. Entonces, vamos a ir paso a paso. Yo voy a tratar de ser lo más, digamos, voy a tratar de hacer la explicación más sencilla que pueda para que puedan comprenderlo lo mejor posible, pero si hay algo que ustedes no entienden, me frenan y me dicen, pará, eso no entendí, repetímelo, porque esto es importante que vayan entendiendo paso a paso, porque es muy complejo, y para llegar a la totalidad del entendimiento, sí o sí tienen que ir de a poquito, cosa por cosa. Así que vamos a tratar de ir lento, y si por ahí alguna cosa no lo entienden, me dicen, podés repetirlo, y vamos a estar atentos al chat sobre todo, eh, para que podamos contestar las consultas que tengan, ¿sí? Porque es diferente a, por ejemplo, lo que estuvimos trabajando con cardio, que por ahí se puede hacer una pregunta al final, hay que ir entendiendo paso por paso. Así que ténganse paciencia, si no lo entienden la primera vez, es súper entendible porque a todos nos pasó, o sea, nosotros lo estudiamos 800 millones de veces hasta que al fin lo entendimos por completo. Así que tengan paciencia y vamos de a poco, ¿sí? Así que no enloquezcan, nos van parando. Y tenemos tiempo, pues yo por eso les dije que esta clase va a ser más larga, justamente por la complejidad que tiene. Así que bueno, no sé, Josu, ¿vos querés decir algo? Básicamente que cuando yo estudié este sistema fue algo de sentarme una tarde entera con el apunte con el Silverton y empezar a dibujar los distintos pasajes del que pasaban las partes de la nefrona, qué iba pasando con los distintos solutos. eh, Fue bastante detenido todo, así que porque vamos a ir aplicando muchas de las cosas que fuimos aprendiendo en otros sistemas. Así que Exacto. mucho gráfico, muchas anotaciones. Así que cada duda que tengan, compártanla porque sirve para entender el sistema. No es un sistema fácil, es un sistema hermoso, pero bastante complejo. Y también tengan en cuenta que es importante que repasen anato, ¿sí? Acá es Sí, fundamental tener muy claro anatomía renal, porque para entender la fisiología, sí o sí van a tener que tener, aunque sea las nociones básicas de la anatomía, ¿sí? Porque van a tener que saber, por ejemplo, qué es la corteza y qué es la médula renal. Si ustedes no saben eso, están perdidos, ¿sí? Entonces, no les digo que se estudien absolutamente todo lo que dieron en anato, pero estaría muy bueno, les va a servir un montón, que antes de empezar a estudiar el fisio, repasen un poco eso. Acá igual, de todas formas, yo voy a abordar la anatomía fisiológica, porque me parece sumamente importante que vean algunas cosas, pero tengan en cuenta que es muy importante eso, ¿sí? Por ahí en los otros temas capaz no les damos tanta bolilla a nato, pero en este tema, para entenderlo, sí o sí lo tienen que repasar. sí, Bueno, estamos ante uno de los sistemas porta del organismo, así que es fundamental saber eso eh, y entender cómo en cada parte de la nefrona va cambiando un poco la histología de las células, que eso también va a ir en mucha correlación con la función que tenga esa parte exacto, de la nefrona. Así que exactamente. importantísimo. Así que bueno, vamos a ir empezando paso a paso de a poco, así que me van frenando si no entienden algo, si necesitan que lo repita. Josu, por las dudas, fíjate, estate atento bien al chat porque yo por ahí me cuelgo. Sí, sí. Avísame, digamos. Así que bueno, ahí pongo la presentación diapositiva. Bueno, lo primero que me gustaría hacer énfasis es en lo que es la nefrona. Ustedes lo que han estudiado es que la nefrona, que es la unidad anatómica y funcional del riñón, ¿sí? En el riñón hay cientos de nefronas. ¿Cuál es la estructura básica de la nefrona? Está formada por un corpúsculo glomerular, que es esta estructura, ¿sí? Que acá la ven en rojo,
son los capilares glomerulares recubiertos por la cápsula de Bowman. Y después tienen todo un sistema de túbulos muy complejo y que acá lo vemos como una maraña porque está fuertemente, digamos, rodeado por muchos vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, ¿sí? Entonces, observen la disposición de esta nefrona. Una parte de la nefrona se encuentra en la corteza renal, ¿sí? O sea, la parte más externa que se encuentra por debajo de la cápsula, y esta parte de la nefrona, que se llama asa de Henle, es la que se encuentra en la médula renal, ¿sí? Esto ya sería parte de un conducto colector, y acuérdense, esto también de anato, que los conductos colectores se conectan con muchas nefronas, ¿sí? No es que hay una sola nefrona que forma a un conducto colector, ¿sí? Sino que hay muchas. Entonces, y acá pueden ver los vasos arteriales y los vasos venosos, que ahora vamos a ver un poquito de eso para que ustedes lo vayan relacionando con anato. Bueno, acá fíjense, yo les puse los dos tipos de nefronas que van a visualizar. Esta nefrona sería una nefrona cortical que se encuentra en la corteza renal y que la gran mayoría de las nefronas pertenecen a este tipo de nefrona, ¿sí? En cambio, acá tenemos una nefrona yuxtamedular que prácticamente se encuentra casi por completo en la médula renal, ¿sí? Acá está la médula, diferenciación de la corteza. Uy, lo pasé sin querer. Acá yo les puse un circulito, que lo resalté, vasos rectos, porque son estructuras, o sea, son vasos fundamentales que permiten el mecanismo de contracorriente, que es muy importante, ahora lo vamos a ver bien más adelante, pero le tienen que prestar atención, ¿sí? Que precisamente se encuentran rodeando a las nefronas yuxtamedulares. Y acá una aclaración. Dice, poseen un asa de Henle larga, esta es mucho más larga que este asa, que produce una progresiva concentración de la orina primitiva. ¿Por qué? Porque la orina todavía no está formada, por eso primitiva, a medida que desciende por el asa, porque arranca acá, baja y después esto sube, ¿sí? Por eso desciende por el asa y su posterior dilución a medida que recorre el tramo ascendente. De manera que la orina que llega al túbulo contorneado distal, que sería el túbulo contorneado distal, es la última porción de la nefrona, ¿sí? La última partecita de túbulo que pertenece a la nefrona individual. Contiene menos cloruro de sodio que el plasma sanguíneo. O sea, que se trata de una orina hipotónica con respecto al plasma. Esto yo se los puse acá para que lo empiecen a pensar, ¿sí? Es algo que todavía es muy temprano para que lo entiendan, pero es una observación para que cuando ustedes vayan avanzando en el estudio del sistema, vuelvan a esta diapositiva y entiendan por qué se los puse, ¿sí? Porque todavía es muy temprano para que lo entiendan, así que no se asusten, ¿sí? Cuando ustedes vayan avanzando, van a entender por qué yo les puse esto acá, ¿sí? Bueno, acá me gustó mucho esta imagen porque se ve bien cómo es la irrigación de la nefrona, para recordar un poco, esto es bien de anato, ¿sí? Fíjense, ustedes acá tienen la arteria interlobular, ¿sí? Que se va ramificando en las diferentes nefronas, que se va ramificando en las arteriolas interlobulillares, arterias interlobulillares. Esta es la arteria arciforme, que forman un arco, y esta arteria interlobulillar después forma esto, que es lo que a nosotros nos interesa muchísimo. ¿Ven acá?
arteriola aferente. Aferente que ingresa al glomérulo, ¿sí? Entonces, acá es donde me interesa mucho que presten atención. Arteriola aferente ingresa a los capilares glomerulares y después de acá de los capilares sale la arteriola eferente, ¿sí? Y esta arteriola eferente forma después los capilares peritubulares cuando hablamos de nefronas que son corticales y cuando hablamos de nefronas que son yuxtamedulares forman los vasos rectos que ven acá, ¿sí? Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque acá tienen el sistema porta-renal, ¿sí? Esto es lo que ustedes estudiaron como sistema porta en anato, ¿sí? No me voy a ir por las ramas, o sea, porque no es tema de fisio, pero simplemente para que lo identifiquen y entiendan por qué yo les digo que está bueno que lo repasen, ¿sí? Entonces, siempre ustedes en fisio para entender tienen que mirar las imágenes. Tienen que ser pacientes y mirar las imágenes, ir siguiendo la lectura con la imagen porque es la única forma de entenderlo, ¿sí? Fíjense, corteza, hasta acá va la parte de la nefrona que se encuentra en la corteza, y el asa de Henle siempre se extiende hacia la médula, ¿sí? Acá también de nuevo tenemos una nefrona yuxtamedular. Bueno, acá me metí más en la irrigación de la nefrona, ¿sí? Fíjense, es otra forma de mostrarla. Arteriola aferente, ahora me despojé de todos los vasos más grandes. Arteriola aferente, capilar glomerular, arteriola eferente, capilares peritubulares, vasos rectos, ¿sí? Solamente es para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Para que se vayan familiarizando con estas estructuras, y si ya lo estudiaron para anato, que lo recuerden, ¿sí? Porque todo el tiempo vamos a hablar de estas estructuras. Si ustedes no saben de qué hablamos, de dónde están ubicadas, que cómo son, no lo van a entender, ¿sí? Así que, bueno, seguimos cuando se quiera pasar esto. Ahí está. Bueno, empezamos. Vamos a ir analizando parte por parte la nefrona, ¿sí? Porque como dijimos, la nefrona está formada por un corpúsculo glomerular o glomérulo y por un conjunto de túbulos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ir viendo qué es lo que pasa en cada uno de esos lugares de la nefrona. Entonces, primero, ustedes recuerden, de anato esto ustedes ya lo saben. ¿Qué pasaba cuando ingresaba la arteria renal al riñón? ¿Para qué ingresa? Ya piensen. ¿Para qué ingresa? ¿Solo ingresa para darle oxígeno y darle nutrientes a las células, como pasa en los demás órganos? No, no. Tiene una función mucho más importante y mucho más compleja, que es algo que no pasa en los demás órganos, y que en realidad en el riñón pasan un montón de cosas, pero en lo que nosotros nos vamos a abocar es el estudio de cómo es la formación de la orina. Entonces, todo lo que nosotros hablemos va a estar abocado a eso, ¿sí? Porque es lo más complejo. Después lo otro ustedes lo pueden ir estudiando un poco más solos, pero esto es lo más difícil. Entonces, ¿qué pasa? Entra por la arteria renal la sangre, ¿sí? Se ramifican todas las arterias y arteriola que ustedes ya estudiaron y que lo vimos recién, hasta llegar al corpúsculo renal a través de la arteriola aferente. De esa arteriola aferente pasa al glomérulo, ¿sí? En el glomérulo tenemos estos capilares que están recubiertos por una membrana basal y por una capa de podocitos. Ahora lo vamos a ver bien. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el objetivo? La sangre, acuérdense que está formada por elementos formes y células y por una parte líquida que sería el plasma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hacer pasar el plasma, filtrar el plasma, ¿sí? Hacerlo pasar hacia el polo urinario del glomérulo, ¿sí? Entonces, hay una membrana que tiene 3 capas, que ahora la vamos a ver bien, que permite que solamente pase este plasma, ¿sí? No pase todo lo otro, no pasen las proteínas grandes y no pasen
las células. La gran mayoría de las proteínas no van a pasar, ¿sí? Después ustedes más adelante van a ver que alguna proporción mínima de albúmina puede pasar, ¿sí? Pero es como lo más despreciable, ¿sí? Lo menos importante. Ustedes grábense que en realidad la mayoría de las proteínas se van a quedar adentro del capilar, ¿sí? Y las células y los elementos formes se van a quedar adentro del capilar. Pasa la parte líquida, ¿sí? Y en esa parte líquida ustedes tienen un montón de sustancias. Tienen glucosa, tienen aminoácidos, tienen sustancias de desecho como la urea, como el amoníaco, tienen fármacos, etcétera, muchas sustancias. Entonces, este pasaje de las sustancias se denomina como inespecífico, justamente porque hay muchísimas sustancias que pasan, ¿sí? Y no hay como algo que diga vos pasás o no pasás, digamos, pasan dependiendo del tamaño o la carga que tengan, y si tienen carga negativa se va a repeler. ¿Cuáles son las sustancias que tienen carga negativa? Las proteínas, ¿sí? Y las células tampoco van a pasar porque tienen un tamaño enorme, como para pasar por los poros de esta membrana. Entonces ahora vamos a ver bien cómo es la membrana esa para permitir el pasaje ese, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de esta parte de la nefrona, ¿sí? ¿Sí? Siempre traten de ubicarse. Acuérdense, entra la sangre por acá y hablamos ahora de los capilares. ¿Qué pasa ahí? Bueno, acá seguimos entonces hablando de glomérulo. Fíjense, arteria aferente, capilares glomerulares, arteria eferente. Entonces, acá ustedes ven que tenemos podocitos, que son células que lo que hacen es abrazar al endotelio, ¿sí? Abrazar al capilar, para que ustedes se lo imaginen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros abrazamos algo, hay espacios en los que no estamos cubriendo el endotelio, ¿sí? Cuando abrazamos a alguien, hay una parte del cuerpo de ese alguien que no lo vamos a estar tapando. Entonces, en el endotelio también hay espacios, porque se trata de un endotelio fenestrado. Acuérdense qué significa fenestrado, que tiene poros. Entonces, a través de esos poros, el plasma va a lograr filtrarse, va a lograr salir desde aquí adentro hacia afuera, ¿sí? Hacia la cápsula de Bowman, ¿sí? Y se van a dirigir hacia el polo urinario. Acuérdense de esto de Nato. Polo urinario, polo vascular, ¿sí? Se va a dirigir hacia acá. Ahora vamos a ver mejor todavía esta estructura. ¿Cómo está formada? Tiene 3 capas. Esto es re importante, chicos, lo preguntan siempre, Endotelio capilar, que sería la pared del vaso sanguíneo, fenestrado, por eso tiene los huequitos. Membrana basal, ¿sí? La membrana basal siempre está recubriendo a todos los capilares fenestrados y continuos. Eso también lo saben perfecto de Anato. Los únicos capilares que no tienen membrana basal son los discontinuos. Y después tenemos los podocitos, ¿sí? Los podocitos, acá tenemos el núcleo del podocito, tienen como bracitos o patitas que se unen entre sí y forman las hendiduras de filtración por las que logran pasar las sustancias, ¿sí? Estos pedicelos vendrían a ser como las patitas de los podocitos. Bien, acá lo vemos desde otro ángulo, ¿sí? Es como si lo hubiéramos cortado transversalmente al glomérulo, ¿sí? Fíjense, estos son la arteriola aferente y arteriola eferente. Después acá tenemos los podocitos que están como abrazando a estos capilares, y también acá esto sería la cápsula de Bowman, ¿sí? Estas células acá se llaman mesangio o células mesangiales, son muy importantes porque le brindan sostén y nutrición, y tienen un montón de funciones a todo este sistema, ¿sí? Acá
podemos ver las células yuxtaglomerulares, que son muy importantes, muy importantes. Por ahora solamente las voy a nombrar, no me voy a detener, ¿sí? Pero tengan en cuenta que son muy importantes, fíjense dónde están ocupadas, dónde están ubicadas, a los costaditos nomás de las arteriolas, y están limitando con la mácula densa, ¿sí? Esta mácula densa es una estructura que forma parte del túbulo contorneado distal, una estructura que vamos a ver muchísimo más adelante, pero también es muy importante que vayan viendo cómo es la disposición, lo cerca que está de las arteriolas es re importante, ¿sí? Fíjense, mácula densa, porque estas células, perdón, son como más agrandadas, ¿sí? Son más prominentes. Y se encuentran al principio del túbulo distal y al final del asa de Henle. Simplemente es para que ustedes vayan viendo estas estructuras que son re importantes para que vayan entendiendo después. Otra imagen más para ver bien cómo es la estructura del endotelio, ¿sí? La triple membrana, el endotelio fenestrado, ¿sí? Con los poritos, membrana basal y los podocitos. Ven que hay lugares, espacios, ¿sí? A través de estos espacios es por donde va a pasar las sustancias. Ay, lo pasé sin querer, perdón. Y acá tienen las células mesangiales, ¿sí? Simplemente es para que ustedes lo puedan ver bien y entender de qué hablamos, ¿sí? Bueno, vamos a la segunda parte de la nefrona, ¿sí? Acá tenemos al túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿qué pasa? El plasma se filtra, pasa hacia el polo urinario, y del polo urinario desemboca en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? El túbulo contorneado proximal es muy importante porque aquí se reabsorbe una proporción enorme de muchas de las sustancias que están contenidas en ese plasma que se filtró, que ahora vamos a llamar orina primitiva. ¿Por qué? Porque imagínense que si nosotros filtráramos el plasma y no reabsorberíamos muchas de las sustancias esas, nos moriríamos, porque nos quedaríamos sin glucosa, nos quedaríamos sin iones, nos quedaríamos sin aminoácidos. O sea, literalmente se nos va la mitad de la sangre aproximadamente, depende de nuestro hematocrito, eso sí, pero aproximadamente se nos va como la mitad de nuestra sangre. Entonces, es fundamental que se reabsorban las sustancias que el cuerpo sí necesita. Entonces, eso en el túbulo contorneado proximal pasa muchísimo, ¿sí? Es uno de los lugares más importantes para la reabsorción de sustancias. Y ahora vamos a ver, fíjense, esta imagen a mí me gustó muchísimo. Por ahí los porcentajes acá pueden variar un poco, depende de la bibliografía, por ahí te dice 65, por ahí te dice 70, pero ustedes, bueno, vayan viendo eso. Lo importante es que tengan en cuenta que la gran mayoría de las sustancias se reabsorbe acá, ¿sí? Entonces, fíjense, ubíquense. Esto es un corte transversal del túbulo proximal, ¿sí? Tienen, Josu, ¿no se cortó? No, está. Faltan 3 minutos, me di cuenta. Fíjense, corte transversal. Entonces, esta es la cara apical de las células y esta es la cara basal de las células. Apical significa que acá adentro hay una luz, ¿sí? En esta luz es donde encontramos a la orina primitiva. ¿Qué pasa? Cuando se reabsorben las sustancias en el túbulo proximal y también se secretan gran cantidad de sustancias, el líquido que queda acá adentro es isoosmótico. ¿Qué significa eso? Que tiene la misma osmolaridad que el plasma, ¿sí? Eso también es algo que preguntan un montón, o sea, preguntan, ¿dónde? ¿Cómo queda el líquido? ¿Qué se reabsorbe? ¿Qué se secreta? Esas cosas lo tienen que tener súper claro porque lo preguntan un montón en los exámenes, ¿sí? Así que Sí, ustedes y le van a... sumo a eso, que usted tampoco es necesario que se aprenda cada parte con el específico que va pasando con el líquido, sino que ustedes lo pueden ir razonando, porque si ustedes saben que en el túbulo contorneado proximal nosotros reabsorbemos elementos como decir, sodio, potasio, glucosa, aminoácidos,
y saben que también se secreta como protones, ácidos orgánicos, etcétera, ustedes saben que si yo reabsorbo algo y lo estoy secretando, el líquido no va a cambiar su osmolaridad, va a mantenerse igual, porque va a mantenerse constante. Entonces pueden pensarlo de esa manera. Claro, Si yo exactamente. agrego agua, ahí pasaría otra cosa. Si saco agua, pasa otra cosa. Entonces vayan razonándolo así. Por eso Así tampoco se vuelven locos a la hora de memorizar. me gustó mucho estas imágenes, porque ustedes después lo que pueden hacer es sentarse con el Power cuando estén estudiando o repasando y dicen, bueno, acá se ponen la imagen y tratan de explicar la imagen. Entonces ahí ya se les va a ir grabando y es mucho más fácil para ustedes entenderlo. Fíjense, ¿qué se reabsorbe? Porque acá esto va hacia la sangre. Sodio, cloruro, bicarbonatos, potasio, muchísima agua, glucosa, aminoácido, todo esto es re importante, que secreta ácido